Vengo a esta comparecencia, en primer lugar, con la responsabilidad de ciudadano. Y en segundo lugar, porque se trata de un amigo mío y un compañero de lucha desde el 21 de enero del año 2000. Los dos recorrimos las calles, nos persiguieron y la historia está escrita. Él fue mi amigo y creo que desde el cielo sigue siendo mi amigo y mi compañero. La última vez que lo vi fue el 11 de julio, en un acto público. Fue la entrega del tercer producto del perito Mesa respecto a los helicópteros Drup, y él estaba en ese acto en el Consejo de Comunicación, donde fue el acto, y que por orden de la Corte Constitucional había que entregar ese producto a los familiares del extinto general Gabela y a otras autoridades con notaría. Y ahí estaba Fernando. Hablamos como 30 minutos en privado, porque repito, fue mi amigo y sobre todo tratándose de un personaje público preponderante en la coyuntura, era importante conversar de algunos temas. Hablamos en privado y entre las recomendaciones, esto simplemente como anécdota ya en este momento, yo le dije, oye, ya estamos viejos, baja un poco el perfil, ya tienes ganada a tu electorado, encamínate por otro lado tu discurso para que ganes otros espacios. Esa fue la conversación. Y ahí conversamos algunos temas sobre seguridad y otros asuntos. Así que, en primer lugar, repito, el reconocimiento a este ciudadano tan importante en la historia del Ecuador. Yo el día de hoy voy a hablar sin juicios de valor. No me corresponde hacer juicios de valor. Yo voy a hablar lo que pasó desde mi punto de vista en el ámbito en el cual yo estuve en esa fecha histórica. Y también hacerles conocer cómo funciona el sistema de inteligencia y cómo funciona dentro del sistema de inteligencia la protección a las personas que tienen riesgo. Muy simple la presentación para que sea más fácil de entender. En primer lugar, les debo indicar que en derecho público hay que hacer lo que está escrito. Aquí en la Asamblea Nacional yo estuve con Fernando, era Fernando asesor del asambleísta Jiménez, y yo estaba de asambleísta acá. Así que todos los tiempos que pasábamos fuera de nuestros quehaceres conversábamos con Fernando. Así que con esa experiencia voy a conversar con ustedes hoy día. En derecho público, repito, hay que hacer lo que esté escrito. Nosotros, los ciudadanos, y también los asambleístas, no pueden interpretar la ley. Para eso está la Corte Constitucional. Antes, cuando yo era diputado, el Congreso Nacional podía interpretar la Constitución y las leyes. Pero con la Constitución del 2008, es la Corte Constitucional la que puede interpretar la ley, interpretar la Constitución. Así que hay que hacer lo que está escrito. El sistema de inteligencia funciona con varios componentes. Así dice la ley, independientes entre sí. Repito, independientes entre sí. Eso quiere decir que cada uno de ellos tiene su propia potestad de generar la inteligencia en los respectivos niveles de la inteligencia. Los niveles de la inteligencia son 3. Ahí está, puede pasar, por favor. Pase, por favor. Ahí está. La inteligencia estratégica, perdón, ahí está. Perdón, discúlpenme, están pasándome otra hoja. Bueno, no importa, aquí lo voy a leer. La inteligencia estratégica, no, está bien. Identifica el problema. Repito, para que, por favor, las responsabilidades sean determinadas para cada cosa, lo que es cada cosa. Y hay una confusión en el país de lo que significa la inteligencia. Y uno de los objetivos del sistema de inteligencia es la cultura de inteligencia, para que los ciudadanos, más todavía los asambleístas, tengan absolutamente claro de qué se trata. La inteligencia no soluciona el problema. La inteligencia no soluciona el problema en ninguno de los 3 niveles. Ni en el nivel estratégico, ni en el nivel operativo, ni en el nivel táctico. Determina las actividades recientes y actuales, define el problema que existe, conceptualiza las debilidades, las peculiaridades y las vulnerabilidades, son términos
absolutamente diferentes, pero que tienen un significado doctrinal importante. Y son otros órganos los que definen la solución del problema. La inteligencia sirve para prevenir, la inteligencia sirve para informar oportunamente sobre un determinado tema, sobre un determinado problema. Pero son otros los órganos que definen la solución. Aquí todo en el país señalan a la inteligencia, cuando la inteligencia puede decir, este pasa el problema, y quien define, toma la decisión, son los órganos operativos, o estratégicos o tácticos, de empleo para solucionar el problema. Entonces, esto hay que estar claro. Se enfoca la inteligencia estratégica, que es el nivel del CIES. Les repito, por favor, el nivel de inteligencia que dice la ley, que produce el CIES, es inteligencia estratégica. Otros componentes producen inteligencia operativa y otros componentes de inteligencia táctica. Ya vamos a ir llegando al tema. Inteligencia estratégica, su función principal es definir escenarios prospectivos. O sea, ¿qué va a pasar en el mediano y largo plazo? Identifica riesgos y amenazas. ¿Saben cuál es el concepto de amenaza? Amenaza es una presión dominante, detrás de la cual se encuentra un poder igual o superior del propio Estado y que pone en grave riesgo a los elementos estructurales del Estado, que son la soberanía, la institucionalidad, el territorio y sus recursos, la sociedad ecuatoriana en general y obviamente la integridad territorial. Cuando ese poder es igual al del Estado, con una fundamentación de inteligencia, entonces el Estado define esto es una amenaza. Y ahí ya no solamente tiene que ver el tema de la respuesta con asuntos ordinarios, sino que tiene que haber temas extraordinarios. Por eso son los estados de excepción, por eso son ahora la declaratoria de guerra, por ejemplo. Porque es tal el poder que tienen las organizaciones que debilitan y atacan a las estructuras propias del Estado. Entonces ahí ya cambian las circunstancias. Esa es la obligación de la inteligencia estratégica. Así que en ese marco, entonces, los insumos de la inteligencia estratégica son los informes de inteligencia operacional y táctica. Porque la inteligencia estratégica en el 90% de su producción es, repito, analítica, deductiva. ¿De dónde? De los insumos que se recibe del nivel operacional y del nivel táctico. Esto quiero que quede claro. El CIES no determina la respuesta o acciones a tomar ante un determinado problema. No define las acciones. Le define al problema, a las actividades recientes y actuales y a las debilidades y vulnerabilidades que aquí existen. Los que tienen que tomar la decisión de la respuesta son otros, no es la inteligencia. Ya vamos llegando al problema. El CIES, por ley, algo escucho por ahí del ECU 911, el CIES, pero les digo 100%, por lo menos mientras yo he estado de director, no realiza interceptaciones telefónicas, no realiza geolocalizaciones, les repito nuevamente, 100%, no realiza espionaje, no realiza operaciones encubiertas. Son otros los niveles que lo hacen y son otras instituciones las que definen y autorizan. Yo quiero que quede aquí en esta mesa absolutamente claro y me va a servir muy para otros temas que tengo que venir acá mismo. No intercepta el CIES mientras yo he estado. No geolocaliza, porque no existen ni siquiera las plataformas, porque las plataformas que son para eso fueron sacadas del CIES y llevadas a donde deben estar, que es, no les voy a decir porque es un tema, pero no están ni siquiera las plataformas ahí. Quien dispone ese tipo de actividades es la Fiscalía y la Policía Judicial. Si ha hecho otra cosa, es problema y tienen que asumir las responsabilidades cada quien. Pero el CIES no lo ha hecho. El CIES no ha perseguido a ningún opositor político, porque la inteligencia estratégica, mientras yo he estado, ha visto siempre como guía los objetivos institucionales del Estado y no los objetivos necesariamente del gobierno que está de turno, porque no es esa la función.
Está clara la misión: identificar las amenazas y los riesgos que atentan contra la estructura del Estado. Esa es la obligación del CIES. Y a eso nos hemos dedicado. Tanto es así que, por ejemplo, las 4 amenazas que tiene el Estado, no porque lo dice Fausto Cobo, sino porque el Consejo de Seguridad Nacional así lo determinó con fundamentos de la inteligencia estratégica, son el narcotráfico, en sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Aquí están, no les puedo decir porque están, obviamente tienen clasificación, aquí están las 4 apreciaciones de inteligencia estratégica presentada a COSEPE, que es la instancia que tiene que definir, obviamente con la fundamentación del CIES, narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico? Porque es un poder igual o superior al del Estado. Fíjense en lo que acaba de pasar en Vinces. El valor aproximado de lo que se capturó en Vinces. Después de 6 meses de trabajo de inteligencia operacional, no estratégica, pero apoyada por la inteligencia estratégica, capturan $1.000 millones. Ahora estamos queriendo un impuesto para una cantidad muy similar, solamente de una captura. Por consiguiente, el poder que está detrás del narcotráfico es igual o superior al del Estado, y entonces el COSEPE define que es una amenaza contra el Estado. ¿Y qué pasa? ¿Saber o qué significa ser una amenaza contra el Estado? Porque cambia la concepción del empleo del poder. Si es una amenaza, entonces hay que neutralizarla y eliminarla, incluyendo medidas extraordinarias que pueden llegar a la guerra, que es la crisis más alta, que es el nivel más alto de una crisis, y que tiene como finalidad conseguir los objetivos con el empleo violento del poder. Por eso el concepto guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Cuáles medios? El empleo violento del poder. Así de sencillo esto. No es tan sencillo, es complejo, pero esto es así. ¿Cuál es la otra amenaza? La otra amenaza es la minería ilegal, porque la minería ilegal tiene un poder tan grande que amenaza contra el territorio, contra los recursos, y tiene una serie de delitos contra la propia sociedad, porque cambian las costumbres de donde se están desarrollando las actividades ilícitas de la minería ilegal y están contaminando o están interrelacionados todos estos factores adversos. El tercero, el terrorismo, definido en el COSEPE con la fundamentación del CIES. Miren, si es que ustedes quieren pedir la desclasificación de las actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde se definió esto, y en las fechas que fueron definidas. Y esa es la tarea del CIES, esa es la tarea de la inteligencia estratégica, no perseguir, no estar interceptando, no estar... Hay otras instancias las que sirven para eso. Y la 4ª no es amenaza, no fue definida como amenaza, pero fue definido como un objetivo fundamental del Estado, que es la lucha contra la corrupción. Y no fue definido como amenaza porque no se le puede conceptualizar el poder real que está detrás sobre el tema, pero es un objetivo, y hacia allá deben estar las acciones orientadas del Estado. Entonces, aquí está el trabajo del CIES. Este es el trabajo de inteligencia estratégica. Pero, no, esto es importante, insisto, discúlpenme, el CIES no ejecuta operaciones de respuesta. No ejecuta. Son analistas. El CIES no tiene agentes, no tiene agentes. Las agencias del CIES son los subsistemas. ¿Cuáles son los subsistemas del CIES? Ya estamos llegando. Los subsistemas del CIES independientes entre sí, pero obviamente son las agencias a las cuales el CIES acude para que le den información operativa y táctica. La DGI es la Dirección General de Inteligencia de la Policía. G2 es la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Unidad de Protección Presidencial, con la inteligencia que allí tienen. Esos 3 son los fundamentales. Y cuando se requiere información estratégica, se convoca también al SDI, a la UAFE, a la aduana o a cualquier otra institución del Estado que se le requiera para obtener la información debida. Pero los 3 fundamentales subsistemas, independientes entre sí, o sea que cada uno de ellos también tiene la opción de generar el ciclo de producción de inteligencia en los niveles respectivos. Se coordinan en el CIES. La inteligencia estratégica no emite recomendaciones. Se limita a proporcionar la información oportuna del problema, de las actividades recientes y actuales, de las peculiaridades, y esto es lo que está pasando. Son otras instancias las que toman la iniciativa de respuesta. Porque el CIES, en definitiva, son 100 personas, 120 personas.
analistas en su gran mayoría, no tiene agentes. Yo no le puedo llamar, venga, José, tal, ahora usted es agente de inteligencia, póngase gafas, vaya y fíltrese por ahí. Eso no se puede hacer, porque la ley no existe para eso. ¿Yo cómo voy a nombrar un agente sin protección de una ley, de una par? Si le pasa algo, eso no se puede hacer. La ley hay que cambiar si quieren que eso ocurra, pero hoy no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los subsistemas. Ellos son los que tienen que tomar ellos hacer las operaciones de inteligencia en sus respectivos niveles. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar a la pregunta que me hicieron, que es, ¿qué se hizo antes, durante y después del fallecimiento de mi amigo Fernando Villavicencio? No se necesita inteligencia estratégica, ni operacional, ni táctica, sino sentido común para saber que Fernando Villavicencio tenía una altísima probabilidad de peligro, porque se enfrentaba a las amenazas, pero por favor, discúlpeme, a las amenazas contra el Estado. Se estaba enfrentando con su discurso, con su forma de ser, con su trabajo político, periodístico, no pues al portero de acá, con el debido respeto, o a Fausto Povo, no, él se estaba enfrentando a las amenazas. Narcotráfico, ya les estoy diciendo, les repito nuevamente, aquí está, declarado como amenaza en el COSEPE. A eso se estaba enfrentando. A eso se estaba enfrentando. Entonces, no necesita inteligencia estratégica para decirle, oiga, es un personaje que tiene riesgo. No necesita inteligencia estratégica. Entonces, los organismos que tienen que protegerlo, que no es la inteligencia, oiga, por motivo propio, tienen que darle y calificarle con el peligro que eso significa para el ciudadano. Pero, ¿cuáles son los productos de inteligencia que se difunden para que los órganos que tienen que hacer, que tienen que tomar las decisiones, lo hagan? Unas son las alertas. En inteligencia estratégica es muy difícil definir quién, cómo, cuándo, dónde, porque, repito, son escenarios grandes de mediano y largo plazo. Igual, obviamente había el proceso electoral, pues, y él era candidato a la presidencia de la República. Entonces, el CIES, les cuento cómo funciona. Todas las semanas, si es que no hay algo extraordinario, hay la reunión del sistema. Entonces, aquí está el CIES, está la DGI, está G2, está la Casa Presidencial, está la inteligencia. Y ahí se expone la situación nacional y los diferentes problemas que existen, para que todos estemos al tanto y todos estemos, digamos, con los datos adecuados. Entonces, el 22 de mayo hubo una alerta general. ¿Para qué sirve la alerta? La alerta sirve para que el esfuerzo de búsqueda de inteligencia en los niveles de abajo prioricen y tomen las precauciones, porque los recursos, estrategia es definir prioridades. Entonces, la estrategia de inteligencia tiene que tener un sentido, orientación del esfuerzo de búsqueda. Entonces, yo le digo, este es un elemento esencial de información. En otras palabras, cuidado, los de abajo tienen que buscar todo para acá e informar para que la respuesta sea la adecuada, que no es de inteligencia, repito nuevamente, es de otros organismos. En esta alerta, de forma general, se anticipa que todos los candidatos y las autoridades también electas en el periodo de la campaña corren peligro de atentados por lo que está sucediendo en el país, etcétera. Y que todos atentos al tema. Y que en los niveles de abajo, los que están en territorio, pues el CIES no está en territorio. ¿Cómo voy a saber yo qué está haciendo el señor Villavicencio? Si ya saben que corre peligro, el que tiene que darle, ese es el que tiene que responder. Pues, ¿cómo vamos a saber acá? Ya. Esta es la primera alerta. Ya. Entonces, el resumen, ¿cómo se difundió? Se difundió a los subsistemas, que son los que tienen, para que ellos empiecen en territorio también a buscar. DGI y G2. ¿Para qué sirve? Ya les dije, orientar el esfuerzo de búsqueda, que es el primer paso del ciclo de producción de inteligencia. Es decir, definir la prioridad. Y ahí está el resumen. Miren, está en negrilla abajo y dice, los candidatos a elecciones presidenciales y legislativas del 2023 anticipadas podrían ser víctimas de atentados, considerando que la seguridad sería el enfoque principal de la plataforma política y propuestas de campaña electoral. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema con esta alerta? Orientar todo el esfuerzo abajo, en el nivel operativo, en el nivel táctico, para decirles a los que tienen que tomar decisiones, oigan, este señor Villavicencio está aquí, califiquémosle el riesgo
más alto y pongámosle los medios necesarios y la estrategia que no define el CIE, definen abajo. Claro, porque no solamente corría peligro Fernando, sino todos los candidatos, también las autoridades. De hecho, estaba el ambiente muy difícil. La segunda alerta es el 31 de julio, del CIES. Repito, es solamente para orientar a los esfuerzos de búsqueda. No toma decisiones del CIES, pero les ayuda para que los de abajo y los que tienen que tomar decisiones tengan mayor cuidado y mayor esfuerzo en el tema. Y ahí está Fernando, miren, y ahí también se habla de Topic, para que vean que ustedes no, porque Topic se paraba frente a las cárceles a dar discursos frente a las cárceles, sí, y la amenaza es el narcotráfico, y todos sabemos los problemas que hay en las cárceles. Entonces, obviamente, lo que hacemos es alertarle cuidado al señor Topic. Puede ser atentado, parándose frente a las cárceles. Entonces, los que de abajo, los que están encargados de la seguridad, tienen que tomar las medidas. Pero sí, no tiene nada que ver con eso. Ya, miren ustedes a quién se difundió, porque esta reunión, les cuento, se realizó en la sala de guerra del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y ahí debe haber un acta. De los que asistimos. Miren quién asistió, el Consejo Nacional Electoral. Ahí estaba la señora Tamaín y estaba el consejero Cabrera. Estaban los generales del ejército, estaba el ministro de Defensa. Miren, y ahí se expuso la situación de seguridad de las elecciones, el 31 de julio. Y obviamente ahí aparece el tema de Fernando, como un tema particular, es de todos, pero Fernando, les alertamos, sigue hablando con su discurso duro, completo, y es obviamente en blanco para las amenazas que están ahí. El 7 de agosto, 2 días antes del fallecimiento de Fernando, también, aquí abajo, está un tema de Fernando, ahí abajo, y ahí está, indica, no, nada de inteligencia estratégica, no puedo detalles, quién le va a matar, no, pero obviamente existen los indicios de que puede ser víctima, porque él recibió, inclusive públicamente dijo él, he recibido amenazas, varias veces, el narcotráfico, habló de Fito, habló de esto, habló de lo que ese era su discurso, esa era su personalidad. Y entonces, obviamente, repito, sin esto, con sentido común, quienes tienen que tomar las decisiones para protegerle, tienen que hacerlo, porque en los niveles cada uno tiene su responsabilidad. Pase, por favor. Pase. No, antes que falta uno, el que está con la raya antes, durante y después. A ver, páseme, por favor, regréseme, tenga la bondad. Como la pregunta de ustedes fue qué hizo antes, durante y después. Entonces, ahí está. 9 de agosto es de las alertas anteriores. No puedo hacer más porque yo no opero. Estoy acá. Yo no tengo interceptación, no tengo geolocalización. Yo dependo de la inteligencia operacional, la que está con él, la que está en el territorio. ¿Tá? Pero también existieron varias apreciaciones semanales. Ya les repito cómo funciona esto. Y en todas las apreciaciones había el peligro que corría Fernando, porque ahí estaban todos los órganos de los subsistemas, que tenían la obligación de hacerlo en cada uno. Yo no mando sobre la policía, no tengo mando. Ese es uno de los graves problemas, ¿no? Del CIES, porque las cárceles, yo no mando a la policía. Si yo soy director del CIES, del SNAI, yo no mando a la policía, no tengo mando. Y los guías que existen ahí solamente para cambiar un poco el tema, no sirven para nada, pero yo no tengo mando sobre la policía, ni tampoco sobre las Fuerzas Armadas. Complicado. Pero saben, porque las apreciaciones se las realizan. Y también cada lunes hay comités de seguridad, pues, y en los comités de seguridad generalmente en la Presidencia de la República. Y ahí estamos todos, pues, las altas autoridades, que se presenta, y ahí está la policía, ahí están las Fuerzas Armadas, ahí están los sistemas de inteligencia también, obviamente. Pase, por favor. Perdón, disculpe. Y después me dijeron ustedes, a ver, verá, derecho público. Hay que hacer lo que está escrito. A partir de Fernando se judicializa el tema. Entonces ya no entra inteligencia. Entra la fiscalía, que es la rectoría de la investigación. Ya no es de inteligencia, es investigación. Y obviamente allí entra la policía judicial. No puede interferirse los procesos judiciales. No puede interferirse, porque obviamente las IP son reservadas. Entonces ahí ya existe una IP de los autores directos. Antes se llamaban materiales, hoy en la nueva ley, en los nuevos términos son los autores directos, que ya inclusive están en una fase de instrucción fiscal y que ya tienen la audiencia, me parece, de formulación de cambio avanzado. Pero hay una IP de autores mediatos.
que eran los que antes se llamaba autores intelectuales. Es este proceso. ¿Quién tiene la rectoría? La Fiscalía y la Policía Judicial. No se puede interferir ese proceso. Pero miren que les voy a indicar lo siguiente. Ya no como inteligencia, sino como SNAI, porque acuérdense ustedes que fallecieron, perdón, les hace a los supuestos autores directos, autores directos. Y entonces faltaban 6 semanas para que se acabe el gobierno. Y le relevan al director del SNAI. ¿Quién va a hacerse cargo 6 semanas del SNAI con los problemas que existen? Generalmente se acuerdan de mí cuando hay crisis. Fausto Cobo, encargado del SNAI, siendo director del CIES. Entonces me tocó a mí, a partir del asesinato de estos ciudadanos, como director del CIES, precautelar la vida de los que quedaban todavía en las cárceles, que había que hacer traslados, protegiendo y que puedan estar vivos para el problema judicial. Y entonces yo les recibí y les trasladé a los 4 hombres que todavía viven en Trezos del 1, alias Invisible, a la cárcel cárcel, se llama cárcel 2, que se la conoce como cárcel 4, pero es la cárcel 2 Pichincha, que está en el condado. Y ahí están los 4, con operativos especiales de inteligencia y de contrainteligencia, y con protección, la que se puede dar en esa inseguridad de las cárceles. Ahí están los 4. Pero también tuve que hacer otro operativo tremendo, que sigue todavía, creo que en vigencia, para proteger la cárcel 3, Pichincha, en donde se encuentran 2 mujeres que tienen que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio. Y que están allí, sujetas a que les pase cualquier cosa, pero se hizo todo el esfuerzo para entregarles con vida. Yo les entregué con vida. No sé cómo estarán ahora, pero les entregué con vida. Todos los días, preocupado de noche y de día, llamando a las cárceles para decir, cuidado, pónganles esta seguridad. Me tocó. Con el apoyo, miren, yo no tengo con qué hacerlo. Tuve que pedir apoyo a las Fuerzas Armadas, para que las Fuerzas Armadas y la policía me den permanentemente un control especial en esas 2 cárceles, para que no les... Vamos. Entonces, de acá, a partir de Fernando, ya está judicializado y está con IPs aperturadas y no hay cómo interferir ese proceso. La rectoría la tiene la señora fiscal. La señora fiscal con la policía judicial, ya no con inteligencia. La policía judicial sí intercepta teléfonos, sí geolocaliza y sí hace operaciones encubiertas y hace operaciones de infiltración y operaciones especiales, de espionaje y de otro tipo. Porque obviamente tiene que hacerlo para poder determinar el resultado de la investigación. Esto es importante que ustedes comprendan, señores de asambleístas, por favor. Ahí arriba está el CIES, ya he hablado del CIES. Tiene 2 subsistemas, falta ahí otro que no son muy operacionales, por eso no le pongo, que es la protección presidencial, y otros que puedes llamar SRI, GUAPE, aduanas, todas las. Pero estos 2 son el fundamento. ¿Qué hace la DGI y qué hace G2? Ellos hacen las actividades de la inteligencia operacional y de la inteligencia táctica, es decir, la que esté en territorio, la que esté en la escena del problema que existe. Pero parte de la DGI, es decir, de la inteligencia policial, es el DINPRO. El DINPRO es la Dirección Nacional de Seguridad y Protección. La DGI pertenece orgánicamente a la Policía Nacional y es la encargada, la Policía Nacional, de dar la seguridad a los candidatos en una campaña electoral, firman con el Tribunal Electoral. Pero además son los que definen, este DINPRO define el nivel de riesgo de la persona. Yo he estado de funcionario en las cárceles y he estado de funcionario en el CIES. Entonces viene el DINPRO y me dice, le vamos a hacer el estudio de riesgo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está la función? Y me dan una calificación. Y dependiendo de esa calificación de riesgo, es la policía la que tiene que darle la respuesta. Si tienen que me ponen a mí, me ponen un capitán, 3 personas, analizando el riesgo que yo tengo. Y ellos son los que tienen que definir mi seguridad. Si yo soy el funcionario y digo, no me quiero poner chaleco antibalas, tiene que levantar un informe pues, y decirle, oiga, al superior, no quiere firmar, no quiere ponerse el chaleco. Porque si le matan, ¿quién va a ser el responsable? Entonces, ellos tienen que elevar informes, tienen que
Yo recuerdo, a mí no me gusta ser muy ostentoso, pero si es que el capitán que está conmigo de seguridad me dice, mi coronel, hoy hoy no nos vamos por esta ruta. Yo no le puedo decir, no, vamos. Ustedes llévenme, pero ustedes son los encargados de mi seguridad. Y si ellos ven que el personal no es suficiente, tienen que pedir los recursos, porque los recursos de la respuesta no es un tema ni del CIES, es de quienes tienen esa responsabilidad. Así que hasta aquí lo que les puedo informar, con toda transparencia y con toda la responsabilidad, Bueno, muchísimas gracias.